Marcos, capítulo 3, versículo 13. Pensaba en el tiempo que nos toca vivir, un tiempo muy particular. Vivimos en la era del pedido ya. Si querés algo, hoy no tenés más que agarrar el teléfono, cualquier cosa. Miren, yo he visto una publicidad bastante sugestiva de esto del pedido ya, una pareja teniendo intimidad dentro de un auto y en un momento agarran el teléfono y piden preservativo y viene el del pedido ya a traer el preservativo. Esto está en la televisión, es una publicidad que... La época del pedido ya, todo rápido, todo lo que querés al alcance de la mano. Esto, todos tenemos pensaba que si ya la televisión nos había sacado de algunas cosas importantes y nos había metido a pasar más tiempo delante de una pantalla, el diablo se encargó de darnos uno de estos para que lo tengamos todo el tiempo en el bolsillo. Hoy parece que si nos olvidamos esto, perdiste la vida, y olvidaste la vida, ¿verdad? Y se encargó de meternos uno de estos en el bolsillo para que todos estemos atraídos, centrados en esto y totalmente dispersos de otras cosas para estar enfocados en esto. Vivimos en la época de las redes, donde tenemos esto metido en el bolsillo. Estamos a un clic de los lugares más inhóspitos de las tinieblas, a un clic. Con un clic uno se puede meter en cualquier lugar, lo que quieras. Vivimos en la época de la hipercomunicación, pero cero relación. Todos comunicados, cero relacionados. Todos lo mandamos por WhatsApp, por chat, por mensaje. El mensaje es totalmente impersonal. Es mejor agarrar el teléfono y decir hola, ¿cómo estás? Y yo puedo discernir el tono de tu voz y el espíritu, pero que no lo puedo hacer a través de un WhatsApp, de un chat, de un mail, no se puede. Y vivimos en esta época, en una época donde estamos hipercomunicados, cero relacionados. Y si hay algo que distinguió y distingue al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es el relacionamiento con Dios primeramente y después unos con otros. Amén. Y yo no estoy renegando de esto, estoy diciendo está bueno siempre y cuando lo bien usemos y siempre y cuando nuestra relación no pase solamente por un mensaje de texto o por un WhatsApp, sino que podamos vernos, podamos escucharnos, podamos discernir y ver cómo estamos cada uno de nosotros, que no se puede hacer a través de un mensaje de texto. Le decía, vivimos en la era del pedido ya, vivimos en la era de la ley del menor esfuerzo, donde todos quieren adquirir en abundancia lo que sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Algo muy distinto a nuestra generación, ¿verdad? Donde nuestros padres nos han dicho que todo, y no solamente nuestros padres, sino la realidad de la vida, nos ha dicho que si uno necesitaba o quería adquirir algo, tenía que ser con esfuerzo y con trabajo. Todos los que estamos aquí somos gente de trabajo, que hemos trabajado duramente para poder tener lo poco que tenés y vivir dignamente. Digo, el trabajo dignifica. Y hoy vivimos en la época de la ley del menor esfuerzo. Digo, vivimos en la época del coaching. ¿Saben lo que es un coaching? Un motivador, ¿verdad? Y muchos pastores han dejado de ser pastores para transformarse en coaching, donde ya no predican la palabra del Señor, donde ya no orientan, no guían, no encausan, no corrigen con amor, por lo que dice la palabra y por lo que el Señor nos manda. Se han transformado en coaching y aquellos que quieren ser motivados. Entonces la palabra de Dios quedó a un costado. Ahora todo tiene que ser motivacional.
La motivación apela a las emociones. La palabra de Dios apela al centro de nuestro problema, que es nuestro corazón, nuestro espíritu. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, más penetrante y cortante que espada de doble filo, que me corta a mí cuando yo voy a ella y te corta a vos, nos corta a los dos, que corta cuando entra y corta cuando sale. Es la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y hoy vivimos en la época del coaching, y donde la iglesia del Señor ha sido permeada por esto, donde preferimos un mensaje motivacional más que espiritual. Un mensaje que apele a nuestras emociones más que a nuestro espíritu. Un mensaje que apele a ser innovadores. En vez de ser fieles a lo que Dios dice, necesitamos con unción, con gracia, ser fieles a lo que Dios dice. Vivimos en la época del Bitcoin. Yo sé que a vos esto y a mí tampoco. A mí déjame el billete de papel en el bolsillo, una moneda virtual que un día se desconecta algo y no sabe. Pero mire, yo charlaba con un amigo en estos días y me dice: Juan, invertí $10.000 en monedas virtuales el año pasado y lo quintupliqué. Pero escuchame, sacá la ganancia. Eso no se toca, eso está ahí. Pero digo, a ver, es la timba económica, donde nadie quiere laburar y todos quieren ganar, sin laburar. Y esta es la época que estamos viviendo. La época del pedido ya, la época de la ley del menor esfuerzo, del coaching, de la motivación, del Bitcoin, y todo esto permeó nuestra vida de tal manera y permeó nuestra relación con Dios, que somos capaces de querer de Dios todo y mucho más sin pagar ningún precio, sin ningún esfuerzo. ¿Se acuerdan que hace algunos domingos atrás hablamos de que Jesús subió al monte, y hablamos de los montes, y subió al monte a orar, no subió a hacer alpinismo, subió al monte a orar? Dos verbos, dos acciones, subió a orar. Y subir, dijimos, hablaba de incomodarnos, de esforzarnos en el encuentro con Él. Y en Marcos capítulo 3, versículo 13, habla del Señor Jesús, y Marco lo dejó plasmado en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, y dice que después subió al monte. Otra vez aparece la palabra monte. Ustedes deben pensar, le agarró una cuestión con el tema de los montes, muy significativo el tema de los montes, pero dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Está hablando del Señor Jesús. Y vinieron a Él, y estableció a 12, miren el orden, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Si tuviéramos que resumir toda nuestra vida como discípulos y discípulas del Señor, como hombres y mujeres de Dios, el llamado es estar con Él y enviarlos a predicar, estar con Él para poder comunicar lo que recibimos de parte de Él. Al estar impregnados, llenos, saturados de Él, tenemos que ir y compartir con los que todavía no tuvieron un encuentro con Él. Y les dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero primero, ¿para dónde lo llamó? ¿Para estar? No hay ninguna autoridad que ejercer si no estamos con Él. No hay ninguna autoridad sobre los demonios, no hay ninguna autoridad para compartir la palabra. Miren
Ninguno que no está con Él, ninguno que no habla con Él tiene autoridad para hablar de Él. Toca decir amén a esto. Amén. Yo sé que suena medio, pero ninguno que no está con Él y ninguno que no habla con Él tiene autoridad para hablar de Él. Y no hay ninguna autoridad que ejercer si primeramente no estamos con Él. Primero, para estar con Él. Segundo, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Si no estaban con Él, no había nada que compartir, no había nada que predicar. Miren, no hay una tilde, un punto, una coma que esté de más en la Escritura. En el orden que fue puesto es el orden correcto que Dios quiso que estuviese para que nosotros lo recibiésemos, para estar con Él y para enviarlos a predicar. Ese es el orden que Dios estableció. Y si no estaban con Él, no había nada que predicar. Podemos hablar de fe, podemos hablar de unción, podemos hablar de paz, pero si no estamos con Él, nada de esto será una realidad. Es un llamado a estar con Él. Miren, si yo tendría que poner un título a esta reflexión, sería un llamado, un grito desesperado a estar con Él. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Estar en Él y estar con Él. El que está en Él y el que está con Él no tiene conflictos de fe, no tiene carencia de unción. Tan usada esta palabra, la unción, la unción, la unción. El que está con Él no tiene conflictos de fe, el que está con Él no tiene carencia de unción, ni falta de paz en medio de las dificultades. Les decía, podemos hablar de fe, de unción y de paz, pero eso está en Él. Y el que está con Él no va a tener carencia de paz en medio de las dificultades, no va a tener conflictos de fe, no va a tener falta de unción. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos. Él es el que unge nuestra vida. Él es nuestra paz. Él es medular. Estar con Él es medular. No puedo perder de vista a Él. Aunque esté en 1000 actividades religiosas y entre comillas en actividades de servicio al Señor, se ha transformado para muchos de nosotros los cristianos la obra más importante que el Señor de la obra. Cuando nunca la obra puede ser más importante que el Señor de la obra, es el Señor de la obra más importante, porque la obra realmente se puede hacer porque es de Él la obra, no es nuestra. Amén. ¿Y quién la hace la obra? ¿Nosotros? No, Él. Y nos involucra a nosotros, no porque nos necesite, sino porque nos ama. No me necesita, no te necesita. Si alguno cree que Dios nos necesita a nosotros, estamos mal. Dios no necesita de gente como nosotros. Dios nos involucra porque nos ama y pone su espíritu y su gracia y su unción y nos hace colaboradores de Él porque nos ama, sencillamente porque nos ama. Estar con Él es medular, Él es medular, y yo no puedo perderlo de vista en este tiempo donde nos dispersamos tan fácilmente con tantas cosas. Sin oración no hay unidad, sin oración no hay unción,
Sin oración no hay santidad. Sin oración no hay unción, mucho menos poder y mucho menos transformación. Jesús pasaba noches enteras en plena e íntima comunión con el Padre, y después de pasar noches enteras salía al encuentro de las multitudes y los demonios salían y los enfermos eran sanados. Pero la consecuencia, miren, Jesús nunca hizo nada que no esté en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Todo lo que Él decía y todo lo que Él hacía estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Cuando mi Padre trabaja, yo trabajo. Todo lo que les digo, primeramente lo recibí de mi Padre, eso le comparto. No hacía nada que esté fuera y que no esté en armonía con la voluntad del Padre. Sin oración no hay unidad. Sin oración no hay santidad. Sin oración no hay unción, mucho menos poder y mucho menos transformación. Amén. Una pregunta. ¿La oración tiene poder? Pregunto. Voy a decir algo que les va a parecer loco, Enfáticamente la oración no tiene poder. El poder lo tiene Él. La oración es un medio de gracia. ¿Amén? ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy loco? El poder no está en la oración, el poder está en Él. Y la oración es el medio, es el punto de encuentro. Es como si yo digo en esta mañana, me voy a encontrar con Daniel. ¿Cuándo? Y hoy domingo, ¿a qué hora? A las 12 del mediodía. ¿A dónde? Acá. Tengo que venir acá para encontrarme con Él. La oración es el medio de gracia. El poder no está en la oración, el poder está en Él. La oración es el canal, la herramienta para que Dios me proveyó, que Dios te proveyó para estar con Él. Pero el poder lo tiene Él. Todo poder le fue dado por el Padre en el cielo y en la tierra. En la medida que estoy con Él, porque la oración es esto. Miren, yo lo definí un montón de veces sacándole un montón de palabras religiosas a la palabra oración. La oración es pasar la mayor cantidad de tiempo con la persona que yo digo que más amo, que canto, que amo, y le digo que lo amo y que estoy dispuesto a cualquier cosa en la alabanza, ¿verdad? Dijimos tantas veces que en la iglesia el momento donde más miente es cuando canta. Por un momento en tu presencia todo daría. ¿Cuánto tiempo invertimos para estar con Él? Para buscar su rostro. ¿Cómo nos permeó esta era en la cual vivimos de la ley del menor esfuerzo? Miren, la salvación es gratis, gratuitamente hemos sido justificados, redimidos. Gratis para vos y para mí, pero no es gratis. Alguien pagó un precio altísimo. Es gratis para vos y para mí. Pero no está bien decir, miren, la salvación es gratis como si no tuviera ningún costo. Alguien pagó un costo altísimo. Vos no, yo tampoco. Pero el Señor pagó un costo altísimo. Su misma vida. Amén. Yo siempre doy este ejemplo. Fuiste a la panadería un día y compraste 1 kilo de pan y una docena de factura. Hay que tenerlo ahí para comprar 1 kilo de pan y una docena de factura, Y fuiste a la caja y en la caja te encontraste a tu tía. Y tu tía te dice, anda tranquilo que pago yo. Y la factura y el pan fue gratis para vos. Pero la pregunta es, ¿la factura y el pan es gratis? No, no es gratis. ¿Quién la pagó? La tía. Bueno, lo mismo pasa con esto, con la salvación. Es gratis para nosotros, pero alguien pagó un precio altísimo y nosotros no podemos perder esta conciencia de que el Señor pagó un precio alto y tener claro de cuánto se nos ha perdonado, porque el que tiene una alta conciencia de cuánto se nos ha perdonado, mucho ama.
Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si yo no tengo una alta conciencia de quién era y de cuánto se me ha perdonado, corro el riesgo de vivir un evangelio muy chato, muy chato. Pero si tengo una alta conciencia de quién era, quién soy, y que por gracia fui reconciliado, justificado, redimido por gracia, y soy consciente de que me perdonó infinidades de pecados, que yo no tenía ninguna posibilidad de resolver esto, tengo la posibilidad de vivir un evangelio apasionado por Él. Yo soy un apasionado de Él porque soy consciente, no quiero permitirme. Mire, algunos de nosotros tenemos amnesias temporales, nos olvidamos rápido de donde el Señor nos sacó, del barro, de la inmundicia, de la mugre. Yo podría hablarle de mi antigua manera de vivir. No soy perfecto, Dios está tratando conmigo y tengo un montón de imperfecciones, pero podríamos estar mucho tiempo y yo podría contarles con vergüenza mi vida anterior, de dónde Dios me sacó. Y creo que todos nosotros podríamos hablar de esto, ¿verdad? Tenemos amnesias temporales de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace en nosotros. La oración no tiene poder, el poder lo tiene Él. Y la oración es el vínculo, el canal, el medio de gracia para poder estar con Él. Mateo 26, versículo 41, el Señor Jesús le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Vacunate. Lo que le está diciendo es: vacúnense, no esperen a sucumbir frente a la tentación, porque una vez que caíste hay que juntar los pedazos en cucharita. Más vale prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mire, la tentación es como entrar en una burbuja. Cuando uno es tentado, es como entrar en una burbuja que cuesta salir. La carne es débil. Somos débiles, fuertes en Él, débiles en nosotros, fuertes en Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. Efesios capítulo 6, versículo 18, donde habla de tomar toda la armadura de Dios, dice: velad y orad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orad en todo tiempo. Con los pies puestos sobre la tierra, pero la mirada y el corazón puesta en Dios. Y esto está dentro de toda la armadura que tenemos que tomar para poder estar firmes cuando venga el día malo. Y el día malo viene, y el día malo no es un día, son períodos, muchas veces son períodos. Cuando habla del día malo en Efesios, no está hablando de un día, está hablando de períodos. Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 18. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18. Orad sin cesar. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? ¿Será algún pastor en particular? ¿Será alguien? Mire, nuestro modelo es Jesús. Pasó noches enteras orando. Las decisiones más importantes las tomaba en plena comunión con el Padre. Cuando dice que subió al monte, otro de los evangelios dice que oró toda la noche para establecer 12. No agarró a los que más
le plació a Él, sino en plena comunión con el Padre, y no agarró a aquellos. Miren, yo no lo hubiera agarrado, no lo hubiese escogido a los que escogió el Señor. No escogió a los más capaces. No escogió a los religiosos de la época. Yo no me voy a meter por esta calle, ¿qué es lo que vio el Señor? Escogió gente del vulgo. Me imagino que habrá visto un corazón que estaba dispuesto a dejarlo todo y a obedecerle y a ser tratados. Pero pasó toda la noche orando para escoger 12 para que estuviesen con Él y para luego enviarlos a predicar. ¿Qué pasaba cuando Jesús oraba? A veces me pongo a pensar, ¿qué ocurría cuando Jesús oraba? Porque los discípulos nunca le dijeron al Señor, enséñanos a caminar sobre el mar. Ni nunca le dijeron, enséñanos a echar fuera demonios. Ni enséñanos a sanar enfermos. Pero sí quedó en la Escritura registrado que dijeron, enséñanos a orar. Y la pregunta es, ¿qué vieron ellos? ¿Qué pasaba cuando Jesús oraba? La atmósfera donde Él estaba cambiaba. Todo se saturaba de la presencia del Padre. No me imagino lo que ellos habrán percibido, pero le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Tres ejemplos. Éxodo 34, versículo 29. Primer ejemplo, Éxodo 34, versículo 29 al 35. Vamos a leer del 27, Éxodo 34, del 27 al 35. Y Jehová, versículo 27, dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí, ¿con quién estuvo? Con Dios. ¿Y cuánto estuvo? 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, se volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El encuentro con Dios transformaba la vida de Moisés a tal punto, él no era consciente. Los que se dieron cuenta que su rostro resplandecía eran los que estaban en el pueblo. Mi hermano, cuando estamos con Dios, tal vez vos no te des cuenta, pero al salir de la presencia de Dios, toda nuestra vida es transformada, porque lo único que transforma es Dios.
Y tal vez vos no te des cuenta, pero aquellos que están cerca tuyo van a ver, van a percibir, van a discernir que estuviste con Dios. Tu rostro va a resplandecer, porque todo encuentro con Dios es transformador, todo encuentro con Dios es transformante. Amén. Segundo ejemplo, Mateo capítulo 17, lo voy a citar nada más. El monte, hablamos de este monte hace algunos domingos atrás, el monte de la transfiguración. Jesús subió al monte a orar. Y mientras oraba, se transfiguró. Su rostro resplandecía. Versículo 2 del capítulo, vamos a leer del 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, la nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jesús en plena comunión con el Padre, transfigurado, la nube de gloria, la voz del Padre, Moisés, Elías, todo un movimiento sobrenatural, porque Jesús estaba en plena comunión con el Padre. Tercer ejemplo, Mateo 17, 21 al 23. Al bajar del monte, se encontraron con un muchacho, esto lo hablamos, ¿no? Con un padre que tenía un hijo endemoniado y que el demonio lo revolcaba y lo estropeaba, así dice la Escritura. Y el padre le dice: por favor, libera a mi hijo, porque le pedía a tus discípulos que lo hicieran y no pudieron. Bueno, el Señor tiene ahí una serie de recomendaciones, pero luego le preguntaron los discípulos al Señor: ¿por qué no pudimos? Y el Señor le dijo: porque este género no sale si no es con oración y ayuno. No le quiso decir: ustedes se olvidaron de orar hoy a la mañana cuando salieron a trabajar, sino con una vida de oración y de ayuno. Es la comunión, el estar con Él, que nos reviste de poder y donde nuestra vida es transformada y el poder de las tinieblas es quebrado, roto, deshecho. Miren, cuando ayer a la noche leía rápidamente algunos pasajes de Primera Tesalonicense, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: miren, yo quise ir a verlos muchísimas veces, pero Satanás me estorbó. Epa, era el apóstol Pablo. Y no pudo llegar por estorbo de Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tinieblas operan y van a seguir operando, tratando de frenar el avance del reino de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso es tan importante estar con Él. La comunión con Él, porque cuando estamos con Él se rompen los yugos de las tinieblas, se rompen las operaciones, las maquinaciones del enemigo. Hay victoria cuando estamos con Él, es en su nombre. Amén. Simplemente recuerdo lo que pasó con unos exorcistas ambulantes, hijo de un tal Esceva. En Hechos esto.
se encontraron con un endemoniado y le dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y saben, los demonios le sacaron la ropa y los golpearon a estos exorcistas ambulantes y le dijeron los demonios: sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Cuando estamos con Él no somos conocidos en el plano natural, pero somos conocidos en el plano espiritual. Y la verdad, me importa poco ser conocido en el plano natural, me importa más ser conocido en el plano espiritual. Y que la gracia del Señor sea sobre nosotros para predicar el Evangelio, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos. Y que el reino de los cielos avance. Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. No es cuestión de usar el nombre del Señor. Las tinieblas saben quiénes son aquellos que tienen comunión con Dios y quienes no. El Señor anhela comunión con nosotros. Termino, 5 minutos y termino. ¿O quieren que lo dejemos aquí? Las relaciones más importantes en nuestra vida están siendo bombardeadas como nunca antes. ¿Cuáles son las relaciones más importantes? La relación conyugal, la relación con nuestra esposa, nuestro esposo. Es imposible tener un matrimonio que perdure si el reino de Dios no está manifestándose en nuestra vida. Hoy en día, si hay algo que está devaluado y en crisis, es la familia para este mundo. La relación conyugal, la relación de los padres con los hijos, la relación entre hermanos. Y la más importante de todas las relaciones es nuestra relación con Dios, porque todas las demás relaciones se sustentan y son victoriosas solo cuando estamos bien relacionados con Dios. Amén. ¿Está claro esto? No necesita que lo reitere, ¿no? Satanás, las tinieblas, no tendrán ningún problema con nuestras actividades religiosas, entre comillas, evangélicas. No tiene problema cuando cantamos, no tiene problema cuando ofrendamos, no tiene problema cuando diezmamos, pero sí tiene muchísimos problemas cuando estamos en comunión íntima con Dios. Por eso no solamente hará lo posible, sino lo imposible para romper tu comunión íntima con Dios, porque sabe que ahí perdió toda autoridad en tu vida, en tu entorno. Amén. Termino. ¿Dónde está la respuesta a nuestra pobre, flaca, raquítica vida de comunión con Dios? No estoy hablando de la mía, por ahí vos tenés una vida de comunión con Dios mucho más robusta que la mía, pero creo que todos nosotros nos sentimos en deuda a la hora de hablar de comunión con Dios, porque ninguno de nosotros está el tiempo con Él que deberíamos estar. ¿Cuál es la respuesta a nuestra pobre, débil, flaca y raquítica vida de oración? En Romanos capítulo 8, termino con esto, donde quedó para nuestro provecho un capítulo magistral que habla acerca de la vida en el Espíritu. Ahí dice que tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, porque los que piensan en las cosas de la carne
se llenan de muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En el versículo 26 da el gran secreto a nuestra vida de comunión con Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Espíritu con mayúscula. Cuando en la Biblia está escrito con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Cuando está escrito en minúscula, habla del espíritu humano. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, yo soy consciente que mi mayor debilidad es mi flaqueza a la hora de mantener una relación estable, profunda, vital, experimental y transformadora con Dios. Que me disperso constantemente con el celular, con la televisión, me disperso, ¿te pasa o me pasa a mí? Nos dispersamos y con un montón de otras cosas. Mi mayor debilidad es mi flaqueza a la hora de mantener una relación estable, profunda, experimental y transformadora con Dios. No porque Dios no quiera estar conmigo, Dios nos anhela celosamente. Soy yo el que no va y está todo el tiempo distraído detrás de otras cosas. Mi mayor debilidad, mi flaqueza a la hora de orar, porque sé que cuando Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar, todas las demás cosas se acomodan. Y dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y habla de la oración, porque pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. Hay que reconocer que no sabemos orar. Primero, que soy débil, que necesito el recurso del Espíritu Santo asistiéndome en mi debilidad. Segundo, que cómo he de pedir, yo no sé. Y constantemente voy al Espíritu Santo y le digo, no sé orar como conviene, por favor asistime. No sé orar conforme a la voluntad del Padre, estoy pidiendo todo el tiempo cosas que están fuera de tu voluntad. Necesito tu guía y tu intervención en la oración. Tengo que reconocer que no sé orar como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pedirle al Espíritu Santo que intervenga, que me asista, que me guíe a pedir conforme al corazón del Padre y que interceda por mí con gemidos indecibles. Mi hermano nos dio un don, que es el don de lengua, que es un don espiritual, que tal vez no edifique al que escuche, pero es para edificación propia. Cuando oramos en lengua es el Espíritu que nos mete a la presencia del Padre y oramos en lengua con gemidos indecibles. Es la oración en el Espíritu, es la oración eficaz. Este don para edificación personal, para nuestra relación con Dios, nos mete en la presencia de Dios como por un tubo. Miren, a mí me pasa que cuando estoy orando, empiezan a cruzarse un montón de cosas en mi mente. Lo que tengo que hacer, que no me alcanza la plata, los problemas que tiene este, que tiene aquel, que tiene el otro. Y me cuesta enfocarme, pero de repente le digo, por favor, asistime, ayúdame. Y me pongo a orar en lenguas y en un segundo es como si uno se metiera en la presencia de Dios. Y Pablo habla de esto. Es un don para edificación personal y que sirve para nuestra relación íntima y personal con Dios. Es la oración en el Espíritu de que habla Pablo en Efesios capítulo 6, 18, orando en todo tiempo, con todo ruego y súplica en el Espíritu. Esta es la oración eficaz, la que es hecha bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo, y Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por
nosotros, los santos, necesitamos el ministerio del Espíritu Santo en la oración personal. Me asiste en mi debilidad, intercede con gemidos indecibles y me guía a orar como conviene. Miren, si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, estoy todo el día pidiendo salud, dinero y amor. Es la oración de la oveja, dame, dame. Pero el Espíritu Santo nos guía a orar conforme al corazón. No digo que está mal pedir, ¿me entienden? Pero necesitamos. Porque lo único que puede traer madurez, crecimiento, victoria a nuestra vida es estar con Él. Si no estoy con Él, no hay unción, no hay poder, no hay transformación, no hay santidad, no hay autoridad. Nos transformamos en periodistas del reino de Dios. ¿Qué es un periodista? Un periodista habla de todo, pero no está en ningún lado. Habla de fútbol, no juega el partido. Comenta de guerra, pero está en el living de la casa. Habla, pero no está en ningún lado. Nos transformamos en periodistas del reino de los cielos. Dijimos que si tuviéramos que ponerle un título, le pondríamos a esto un llamado agónico, un clamor a estar con Él.